Hola a todos y todas, mi nombre es Isis Ahumada Monroy, soy originaria del municipio de Cuauhtémoc, Colima, y me dedico a hacer cine. Bueno, pues inicié hace ya aproximadamente unos 10 años en esto del mundo audiovisual y me he desempeñado como en diferentes cargos. He sido realizadora, productora, también fotógrafa de varios proyectos colimenses, tanto de ficción como documental. Y bueno, todo inició, digamos, a partir de mi gusto por la fotografía, particularmente por la imagen. Es algo que siempre me llamó mucho, me atrapó desde, pues, podría recordar, por ejemplo, que mi primera cámara fue mi regalo de 15 años. Yo les pedí a mis papás que quería empezar a hacer foto y sobre todo me atraía mucho ya el video. Entonces tuve una videocámara con la que empecé a hacer como unos primeros ejercicios y a partir de ahí pues me encantó este mundo, no solo de una imagen fija, sino de cómo la imagen se iba alimentando de la realidad y de lo que ocurría a través de la lente. Fue por eso que decidí estudiar comunicación. Estudié en la Universidad de Colima. Ahí mi intención era pues acercarme a este mundo cinematográfico y tuve la fortuna de que desde el principio de la carrera se me ocurriera entrar al taller audiovisual de la Falcom. Realmente no conocía mucho de la técnica que implicaba la televisión o el cine y por eso estaba con mucho interés de entrar a este taller. Y bueno, me encontré con un laboratorio lleno de producciones estudiantiles, con compañeros, bueno, que ahora estos maestros se han convertido además en aliados, ¿no? El maestro Carlos Hernández y el profesor Roberto Levi, que desde ese momento se convirtieron pues en personas que nos alentaron a no solo aprender, sino experimentar y a probar con proyectos de la facultad y que nos hicieron vincularnos a otras áreas ya del exterior de la facultad como tal, ¿no? Entonces recuerdo mucho mi primer acercamiento, digamos, de forma profesional con el cine fue con la película de A Pie, dirigida por Silverio Palacios. Era 2012 y nosotros estábamos en la carrera y nos invitaron a ser parte del staff de la película. Entonces, sin dudarlo, unas compañeras y yo decidimos apuntarnos como voluntarias, como staff. Y la dinámica que nos habían planteado era que la película iba a durar 3 meses de rodaje, lo que era pues mucho tiempo, y nos habían propuesto que cada grupo de alumnos se turnara para asistir a esta película. Y nos tocó ir el primer día de rodaje, el primer fin de semana. Entonces recuerdo que pues nos atrapó como este mundo que ya no solo era una cuestión estudiantil, sino que había muchos compañeras y compañeros pues que se dedicaban al cine desde hacía mucho tiempo y además habían venido personas de otros lugares del país a colaborar en esta película, así que nos reveló como un mundo que todavía no terminamos de conocer. Y fue tan buena la experiencia de ese fin de semana que el fotógrafo de la película nos invitó a quedarnos para toda la película. Y nosotras pues no lo pensamos, éramos un grupo de amigas que además también recuerdo que toda esta parte de ser staff o de la parte como más técnica estaba dominada por un mundo de hombres, ¿no? No solo pues en esta producción, sino regularmente son hombres los que se dedican a esta área. Y a nosotros nos iba muy bien porque realmente no teníamos temor de pues entrarle como a esa parte ruda del trabajo. Nos gustaba mucho pues aprender, estar cerca del cuadro, de la escena, y estar como staff nos permitía estar muy cerca de la cámara. Entonces nos quedamos toda la película 3 meses. Los rodajes eran nocturnos, fue una experiencia
muy cansada en aquel momento porque era el rodaje toda la madrugada y por la mañana muy temprano era la escuela, ¿no? Entonces me acuerdo que fueron 3 meses donde ya no sabíamos si dormíamos o no, pero había sido como una experiencia muy gratificante. A partir de ahí, pues nos empezamos a involucrar más gracias a haber conocido como a tantas personas aquí en Colima que ya estaban haciendo cine y poco a poco nos fuimos vinculando como a otros proyectos. Surgieron algunas invitaciones precisamente a seguir colaborando en ficciones particularmente, que es lo que más se hacía en aquel momento aquí en Colima, o al menos en lo que estábamos más cercanas, pero fue el momento en que me tocó ser staff en Sanate, en el Festival de Cine Documental, que ahí pues me enamoro de lo que es el cine documental como tal, ¿no? Empieza como esta revelación no solo del cine documental como tal, como género, sino también del cine mexicano, porque a pesar de que toda mi vida había sido muy cinéfila desde chiquita, ¿no? Tengo un papá muy cinéfilo, entonces había tenido como acceso al cine de muchas partes del mundo. Algo que no veía yo cotidianamente era el cine mexicano. Entonces, cuando llego a este festival, que yo estaba en segundo semestre, era el tercer año del Festival Sanate, me acuerdo precisamente aquí en el Teatro Hidalgo, en la final del festival, vi 3 documentales que me parecieron extraordinarios. Uno fue El albergue, de Alejandra Islas. Otro fue Nadie es inocente, 20 años después, de una documentalista también muy importante en México. No recuerdo ahorita su nombre, pero casualmente esas películas que vi, todas estaban dirigidas por mujeres y abordaban historias de mucha relevancia social. Entonces fue ahí como para mí un mensaje muy directo de pensar, yo puedo hacer cine, puedo dirigir, ese tipo de cosas ocurren aquí en Colima, como que hubo una conexión con la, no solo con el hacer cine, sino para qué hacer cine. Entonces ahí fue, digamos, como el clic o como ese llamado muy claro a lo que yo quería hacer, a lo que quería dedicar. El primer proyecto que ya me enfoco directamente como realizadora es un largometraje documental que se llama Mi No Lugar, que iniciamos mi compañero de todas estas aventuras cinematográficas, que es Nelson Aldape. Iniciamos este proyecto hace 5 años, ahí mismo en Cuauhtémoc. Yo, curiosamente, habíamos egresado de la carrera y yo había empezado a dar clases, que era una de las experiencias que también quería vivir. Siempre había querido ser maestra, era uno de los sueños que tenía. Entonces, cuando egresé de la facultad, se abre la oportunidad de empezar a dar clases en una secundaria en Quesería, y ahí, pues, yo digo, lo resumo así, me topé de frente con la realidad, ¿no? De repente uno cree que pues precisamente estudiar o quedarse como en el mundo académico te revela todo, pero pues no, para nada, ¿no? La realidad pues justo está en las calles, en las escuelas, con los niños, las niñas, los jóvenes, y convivir con adolescentes durante 4 años me permitió conocer directamente sus historias. Y fue una historia de un alumno, Jonathan, la que pues me surgió como el interés de contar su historia. Él venía migrando de Guerrero, venía a encontrarse con su familia, que es jornalera de caña. Toda esta zona en Cuauhtémoc, toda esta zona norte donde se cultiva la caña, pues hay un flujo migratorio muy grande que jamás, a pesar de vivir ahí, jamás me había tocado verlo. Y entonces fue como un golpe, ¿no? Pensar que nunca había visto más allá de ese ingenio azucarero que es tan grande y tan importante para la producción económica en el municipio de Cuauhtémoc. Entonces empezamos a
a investigar sobre este fenómeno migratorio, pues nos reveló una realidad que para nada concebíamos. Y fue ahí que estuvimos trabajando aproximadamente un año continuo, filmando esta vida de Jonathan y de muchas niñas y niños que vivían en este mismo contexto de familias migrantes. Y bueno, pues sin duda en aquel momento la experiencia que teníamos era muy pequeña. Sabíamos que queríamos hacer documental, sabíamos que queríamos contar esa historia, pero siento que no teníamos como, pues a lo mejor todas las herramientas para hacerlo, o eso creíamos. Y bueno, fue a partir de justo dudar como si lo estábamos haciendo bien o no, que surgió este otro proyecto documental, cortometraje que se llama Tecuani, ¿no? Que nos permitió concretar como es toda esta búsqueda que habíamos estado haciendo por tantos años. Y pues pudimos terminar este cortometraje. Fue como la experiencia que nos permitió acercarnos a los festivales en México y que pues nos dotó como de esta alegría, entusiasmo de querer seguir contando historias, ¿no? Porque el poder de un cortometraje, de una película, es mucho más allá de la pantalla. Ahí descubrimos y hemos generado alianzas con organizaciones civiles, con colectivos, con muchas personas en México que han utilizado, pues que han podido pues vincularse con nuestro proyecto y nosotros con sus causas para visibilizar la explotación laboral infantil, la migración interna, la discriminación, y ha sido maravilloso, ¿no? Eso nos ha encantado. Bueno, creo que afortunadamente ha ido evolucionando mucho el tema de las plataformas digitales en México para poder abrir una oferta de otro tipo de cine. Eso ha sido fundamental. Digamos que va paso por paso, no se ha logrado pues generar muchas alternativas, pero actualmente, por ejemplo, existe Filmin Latino, que es una plataforma vinculada al IMCINE, al Instituto Mexicano de Cinematografía, que logra generar un vínculo con el cine mexicano y esta plataforma que lo distribuye de forma digital por todo el país y en Latinoamérica. Esa es como una opción, digamos, que a mí, por ejemplo, también me ha permitido no solo conocer de muchas producciones mexicanas, sino también poder exhibir nuestros proyectos, ¿no? Hoy tenemos la fortuna de tener ahí un par de proyectos en Filmin y poder de esa forma, pues sí, lograr que lo vean pues las mismas personas que nos ayudaron a hacer nuestras producciones, poder enviarlo pues precisamente a pues instituciones, a organizaciones que se dedican no solo al mundo del cine, sino que temáticamente se vinculan por alguna razón. Tenemos la fortuna en Colima de tener todavía el Festival de Cine Zanate, que ya tiene muchos años pues llenándonos de cine documental mexicano, ¿no? Trayendo aquí a Colima no solo el cine, sino a los realizadores o a los productores, que eso para nosotros ha sido fundamental en desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Hemos encontrado aliados y aliadas para poder seguir aprendiendo y generando nuestras propias producciones. Sin embargo, pues sí hace falta una labor gigante en términos de exhibición. Hace falta pues que Colima, por ejemplo, tengamos nuestra propia cineteca, ¿no? Hacemos, no solo porque en los últimos años hemos producido como nunca se había producido en estos últimos años, pues, o sea, hacía mucho tiempo que Colima no se generaban este tipo de producciones de cortometrajes, de ficción, de documental. Creo que ahora hay como una explosión del cine aquí en Colima. Estamos
en muchos festivales a nivel nacional, a nivel internacional. Hay nominaciones al Ariel cuando hacía muchos años que no ocurría. Entonces creo que es momento de pues lanzarnos ese reto y de generar un banco de cinematografía colimense.